A veces, el mayor peligro en las montañas no son las avalanchas ni las ventiscas, sino la obstinada negativa a dar la vuelta cuando las cosas no salen según lo planeado. Esta es una historia sobre cómo dos personas siguieron adelante, aunque cada paso los acercaba más a la catástrofe. Sobre cómo una cadena de pequeñas decisiones, cada una de las cuales parecía razonable en ese momento, se convierte en una tragedia. Pavlína Pisová y Ondřej Peter llegaron a Nueva Zelanda desde la República Checa en febrero de 2016. La joven pareja planeaba ganar algo de dinero, ver el bellísimo país y simplemente descansar. Inmediatamente después de llegar, consiguieron trabajo recogiendo manzanas. Un trabajo monótono bajo un sol abrasador, las manos pegajosas por el jugo, la espalda adolorida al final del día. Pero el dinero fue suficiente. Ganaron un poco y se dirigieron a Queenstown en busca de trabajo de temporada para el invierno. Ondřej era un instructor profesional de snowboard. Se sentía seguro en las montañas y conocía la nieve. Pavlína esperaba encontrar algo en el sector de la hostelería, la recepción de un hotel, un café, algo sencillo. No necesitaban mucho dinero, solo lo suficiente para aguantar la temporada y continuar su viaje. Pero no encontraron trabajo. Queenstown está lleno de jóvenes buscadores de aventuras como ellos, y la competencia es alta. Pasó una semana de búsqueda, luego otra, y nada. Entonces, la pareja decidió no perder el tiempo y hacer senderismo por los alrededores mientras pensaban qué hacer a continuación. Completaron varias rutas cortas sin problemas, paseos ligeros de un día, hermosas vistas, fotos al atardecer. Todo iba sobre ruedas. Y entonces eligieron algo más serio, la ruta Routeburn. 32 kilómetros por terreno montañoso, con el punto más alto a 1.300 metros sobre el nivel del mar. En el mapa parecía bastante factible. El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda describe esta ruta así: una verdadera aventura alpina que lleva a los viajeros a través de valles glaciares hasta las majestuosas cumbres de los Alpes del Sur. Suena romántico. En la descripción hay advertencias, pero ¿qué ruta no las tiene? Antes de partir, la pareja pasó por el centro de información de Queenstown. Un empleado, un neozelandés mayor con una chaqueta descolorida y ojos cansados, los miró atentamente. Les preguntó por su equipo, miró el pronóstico del tiempo, sacudió la cabeza. «Chicos, es mejor que no vayan. El tiempo es malo, hay mucha nieve, no es temporada». Pero Pavlína y Ondřej habían comprobado el pronóstico ellos mismos. No había nevado en mucho tiempo, los últimos días el tiempo había sido relativamente estable, y según la web, el sendero estaba en condiciones normales. Decidieron arriesgarse. No querían cancelar la caminata. Todo estaba planeado, la ruta estudiada y el ánimo era de lucha. Más tarde, Pavlína diría que uno de sus mayores errores fue no notificar a nadie que iban a hacer la ruta. No se registraron. La razón era simple y estúpida a la vez. No querían pagar por el uso de los refugios de montaña. El sistema funciona así. Los turistas se registran en el servicio local, obtienen un permiso para la ruta y acceso a los refugios. El servicio se asegura de que todos salgan de la ruta sanos y salvos, y si alguien se retrasa más de lo debido, inician una búsqueda. Cobran una pequeña tarifa por los refugios, algo así como $50 neozelandeses por noche. Para los locales, una miseria. Para dos jóvenes sin trabajo que contaban cada billete, un gasto considerable. Pensaron, ¿para qué pagar si podemos simplemente llegar y pasar la noche? Además, los refugios están abiertos. Después, Pisová confesaría que ni ella ni Ondřej habían ido nunca a la montaña en invierno, jamás. Su experiencia era solo de verano, senderos soleados, noches cálidas junto al fuego, una mochila ligera.
Nunca habían subido por encima del límite del bosque, a la zona alpina, donde el viento te golpea en la cara como un martillo, donde la temperatura baja 10 grados en una hora, donde la nieve permanece todo el año. Pensaron que podrían hacer la ruta sin crampones ni piolex. La nieve no es eterna, el sendero está trillado, podremos con ello. El 26 de julio, la pareja partió con poco equipo. Sin crampones, las placas metálicas que se acoplan a las botas para tener agarre en el hielo. Sin raquetas de nieve, esas estructuras anchas que evitan que te hundas en la nieve blanda. Sin piolets, esos bastones con punta afilada que se usan para frenar en caso de caída en una pendiente. Sin cuerdas, sin mosquetones, sin el equipo básico de alpinismo. Ni siquiera llevaron una tienda de campaña. Planeaban dormir en los refugios. Allí había un techo, paredes, literas. ¿Para qué cargar con 2 kilos de más? Habían venido a trabajar y el equipo de montaña en Nueva Zelanda cuesta un ojo de la cara. Unos buenos crampones, $200. Un piolet, otros 100. Una tienda, sacos de dormir para temperaturas bajo cero, otros 300 o 400. Simplemente no podían permitírselo. Pasaron la primera noche en el refugio Falls. Llegaron en 4 horas desde el inicio del sendero, un buen ritmo, con el ánimo por las nubes. El refugio era sencillo, una cabaña de madera, una estufa de hierro, varias literas a lo largo de las paredes. Hacía frío, pero era soportable. Cena de sobres deshidratados, té, conversaciones sobre sus planes. Ondrej bromeaba, hacía planes para el futuro. Se durmieron en sus sacos de dormir, escuchando el susurro del viento en las copas de los árboles. A la mañana siguiente, sobre las 10, recogieron y siguieron adelante. Salieron de la zona boscosa y las vistas se abrieron de inmediato. Montañas por todas partes, cumbres nevadas, cielo azul, una belleza. Pero media hora después, se hizo evidente que algo no iba bien. El pronóstico parecía aceptable, pero la caminata de 1 hora hasta el refugio Harris se alargó a 5. La nieve les llegaba hasta la cintura. No era un sendero compactado, ni una capa de nieve dura, sino una masa suelta en la que te hundes hasta el muslo, y a veces más. Caminar a través de esa nieve no es un paseo, es un trabajo. Cada paso, levantar la pierna, hundirse, sacarla, otro paso. Los muslos arden, las pantorrillas se acalambran, la respiración se entrecorta. Una pausa cada 10 metros. Ondrej iba primero, abriendo huella, y Pavlina lo seguía, intentando pisar exactamente en sus pisadas. Pero ni siquiera eso ayudaba mucho, la nieve seguía cediendo. Para el mediodía, ambos estaban agotados. Sus caras rojas por el esfuerzo, la ropa mojada de sudor a pesar del frío. Las espaldas les dolían bajo el peso de las mochilas, las correas se clavaban en sus hombros. Pavlina se detuvo varias veces, doblada por la mitad, tratando de recuperar el aliento. Ondrej esperaba en silencio y luego seguía adelante. Ya entonces quedó claro que algo había salido mal. Se suponía que sería un día fácil, como mucho 3 horas de caminata a un ritmo tranquilo, disfrutando del paisaje, y se convirtió en una agotadora lucha a través de un lodazal de nieve. Pero decidieron que era más peligroso regresar que seguir adelante. La lógica era simple. De vuelta era la misma nieve, las mismas 5 horas, ¿para qué gastar fuerzas en vano? Llegaron al refugio Harris a las 3 de la tarde. En la pared había una señal. Hasta el refugio Mackenzie, 3 horas de camino. 3 horas en condiciones normales. Se miraron. Decidieron que la parte más difícil ya había pasado. A partir de ahí pensaron, sería más fácil. Habría menos nieve, el sendero estaría mejor. Era una ilusión. Pero en ese momento,
se la creyeron. Podrían haberse quedado en el refugio Harris a pasar la noche, descansar, reponer fuerzas y decidir por la mañana si continuar o regresar. Pero siguieron. Decidieron llegar al siguiente refugio antes de que anocheciera. La luz del día ya estaba llegando a su fin, pero 3 horas no es tanto, ¿verdad? Y aquí llega el momento clave de la historia. Vieron que no tenían suficiente experiencia. Vieron que su equipo era insuficiente. Comprendieron que nada estaba saliendo según lo planeado. Podrían haber vuelto al pueblo, o al menos haber pasado la noche aquí, en el refugio Harris, y por la mañana, descansados, decidir si seguir adelante o regresar. Pero eligieron seguir adelante, aunque la luz del día se estaba acabando, aunque sus fuerzas estaban al límite, aunque la nieve seguía allí. Ese fue el giro equivocado. A las 5 de la tarde ya era completamente de noche. En invierno, en las latitudes del sur, la oscuridad llega rápido. No es un atardecer suave, sino un apagón repentino. 1 minuto antes todavía ves el contorno de las laderas, y al siguiente ya es todo negrura. El tiempo empeoró drásticamente. Bajó la niebla, un denso velo lechoso en el que todo se disolvía. Se levantó el viento, no una brisa, sino un verdadero huracán de montaña que atravesaba la chaqueta, se metía bajo la capucha y quemaba las mejillas. La temperatura bajó unos 10 grados en apenas 1 hora. Caminaban con linternas frontales. Estrechos conos de luz arrancaban de la oscuridad 1 metro de espacio por delante. Nieve blanca, ramas que sobresalían, nada más. Más allá, la negrura. No se veía dónde estaba el sendero, no se veía hacia dónde ir. Las señales, que de día eran claramente visibles, postes naranjas en las bifurcaciones, ahora se habían disuelto en la oscuridad y la niebla. Pavlina caminaba mirándose los pies, contando los pasos. 10 pasos, una pausa, otros 10. La respiración entrecortada. Un dolor en el pecho, las piernas flaqueando. Ondrej iba delante, su figura parpadeando en el límite de la luz de la linterna, apareciendo y desapareciendo en la niebla. Ella le gritaba algo, pero el viento se llevaba sus palabras. Debido a la mala visibilidad, dejaron de distinguir las marcas de la ruta. Perdieron el sendero. Siguieron a tientas, aparentemente hacia abajo, hacia el lago, pero ¿dónde exactamente? La pendiente estaba por todas partes, había muchas direcciones, se perdieron rápidamente. Después de un rato, llegaron a un punto de referencia conocido. Reconocieron un árbol por el que ya habían pasado. Empezaron a caminar en círculos. Las fuerzas se desvanecían, el pánico se apoderaba de ellos. Ondrej se detuvo, se quitó la mochila y se sentó en la nieve. Basta, no podemos seguir, esperemos aquí hasta la mañana. Pavlina asintió, no tenía fuerzas para discutir. Agotados y sin saber hacia dónde ir, decidieron detenerse a pasar la noche. Esperar el amanecer. No tenían tienda, así que tuvieron que buscar algún tipo de refugio. Encontraron una roca saliente bajo la cual se había formado un pequeño hueco. No era una cueva, pero al menos protegía del viento. Desenrollaron sus sacos de dormir, de verano, diseñados para 5 grados sobre cero. Afuera, la temperatura rondaba los 10 grados bajo cero, y con el viento se sentía como 20. Los sacos no podían calentarlos. Se metieron en ellos vestidos, chaquetas, polares, gorros, guantes. Pavlina se acostó de espaldas a Ondrej, intentando conservar algo de calor. La nevada se intensificó. Grandes copos caían horizontalmente y el viento soplaba bajo la roca.
La nieve caía sobre los sacos, se colaba por las rendijas entre la chaqueta y la capucha, se derretía en el cuello y bajaba como un chorro helado. Pavlina ajustaba los cordones, se hundía más en el saco, pero de poco servía. El frío se metía por todas partes. Primero, se congelaron los dedos de los pies, se entumecieron, perdieron la sensibilidad. Luego las manos. Apretó los puños, los metió bajo las axilas, se los frotó. Ayudaba por poco tiempo. Después, todo el cuerpo empezó a temblar. Un temblor fino e incontenible, los músculos contrayéndose por sí solos en un intento de generar calor. Pavlina no durmió en toda la noche. Tenía miedo de que la nieve los sepultara mientras dormían, de que se asfixiaran sin despertarse. Yacía escuchando el aullido del viento, temblando, mirando la oscuridad. El tiempo se alargaba infinitamente. Cada hora parecía una eternidad. Ondrej, a su lado, tampoco dormía. Oía cómo se revolvía, cómo le castañeteaban los dientes. A veces decía algo, pero las palabras eran ininteligibles, ahogadas por el viento. Pero de alguna manera sobrevivieron. Por la mañana, el viento amainó y la nevada cesó. Pavlina salió del saco de dormir. Su cuerpo estaba entumecido. Todos los músculos le dolían, las articulaciones crujían. Ondrej salió detrás de ella. Su rostro estaba a su lado, sus labios casi morados. Le temblaban las manos, un temblor fino e imparable, signos claros de hipotermia. Ella le preguntó cómo estaba. Él respondió algo inentendible e hizo un gesto con la mano, como diciendo bien, pero su voz temblaba y su mirada estaba ausente. El tiempo mejoró. Salió el sol, la niebla se disipó y la visibilidad volvió. Y vieron el refugio, muy cerca, quizá a 1 kilómetro, como mucho a 1,5. Abajo, junto al lago Mackenzie, tan cerca. Solo tenían que bajar por una pendiente bastante empinada. La alegría los inundó como una ola. Estaban salvados, lo habían logrado. Pronto tendrían calor, comida, descanso. Pavlina incluso sonrió por primera vez en 24 horas. El sendero señalizado descendía en zigzag hacia el lago. Empinado, unos 40 grados, cubierto por una gruesa capa de nieve. Seguir los zigzags llevaría mucho tiempo. Era mejor tomar un atajo, sería más rápido. La pareja decidió tomar un atajo. Tenía lógica. ¿Para qué serpentear si se podía ir en línea recta? Fue un error. Al perder el rumbo, no bajaron hacia el lago, sino que subieron por el valle. Las laderas eran similares, había pocos puntos de referencia. El sol brillaba desde un ángulo inusual y, en 5 minutos, ya no sabías dónde estabas. Al final, llegaron a la cresta de una enorme roca, un callejón sin salida. Más allá, un precipicio. Dieron la vuelta y regresaron. El tiempo volvió a empeorar, como si hubiera esperado a que eligieran la dirección equivocada. La niebla regresó, el viento se intensificó y empezó a nevar de nuevo. Descendieron y encontraron sus propias huellas. De nuevo, estaban caminando en círculos. Ondrej se quitó los pantalones de esquí exteriores. Dijo que le molestaban al caminar, que eran pesados. En realidad, eso ya era una señal de alarma. La hipotermia afecta al juicio y la persona empieza a hacer cosas extrañas. Después de una noche dura, después de 5 horas abriéndose paso por la nieve el día anterior, después de varias horas de vagar hoy, ambos estaban al límite. Se les habían acabado las fuerzas. El cuerpo funcionaba en piloto automático, pura adrenalina e instinto de supervivencia. Además, empezó a hacer mucho frío.
La temperatura bajó aún más, el viento se intensificó, calando hasta los huesos. Empezaron a congelarse de nuevo. Avanzaban con dificultad en la oscuridad. Pavlina delante, Ondrej detrás. Ella se giraba cada pocos minutos para comprobar si la seguía. Él caminaba, pero lentamente, moviendo las piernas con dificultad. Intentaban animarse mutuamente. «Vamos, un poco más, el refugio está cerca. Aguanta, pronto estaremos al calor». Pero las palabras sonaban vacías, ni ellos mismos se las creían. Finalmente se detuvieron junto a otra roca saliente. Ondrej simplemente se desplomó en la nieve. «Esperaré aquí. Ve, encuentra el sendero y vuelve a por mí». Pavlina lo miró. Su rostro pálido, los labios azules, la mirada turbia. Él estaba en peor estado. Llevaba la mochila pesada, los sacos de dormir se habían mojado, absorbido agua y ahora pesaban unos 10 kilos, más la comida, más la ropa de repuesto. Pavlina recuerda que el equipo era tan pesado que no podía levantar la mochila de Ondrej del suelo. Intentó levantarla, pero no cedía, como si estuviera pegada a la tierra. La mujer fue a buscar el camino. Caminaba, escudriñando la oscuridad, buscando algún punto de referencia familiar. Pero el fuerte viento y la nieve no dejaban ver nada a más de 5 metros. Un velo blanco alrededor, la tierra y el cielo se fundían en uno. Unos 20 minutos después decidió volver con Ondrej. Llegó a la roca y vio una escena extraña. Su novio se había quitado la chaqueta de plumas. Simplemente se la quitó y la tiró a su lado en la nieve. Estaba de pie con un fino polar y gritaba algo ininteligible. «¡Esto es jodidamente genial! ¡Sí, así es!». Pavlina se detuvo, sin entender lo que pasaba. Mirando sus labios azules, el brillo de locura en sus ojos, le preguntó: «¿Qué haces? ¿Por qué te has quitado la chaqueta?». Ondrej la miró y sonrió con una extraña sonrisa. «Todo está perfecto, la chaqueta es pesada, tengo calor». ¿Calor? A 15 grados bajo cero, en medio de una ventisca, a más de 1000 metros de altitud. En realidad, es un síntoma clásico de la hipotermia, el desvestirse espontáneamente o desvestimiento paradójico. Cuando la temperatura corporal cae por debajo de un punto crítico, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan repentinamente. La sangre fluye hacia la superficie y la persona siente un calor insoportable. Empieza a arrancarse la ropa, aunque en realidad se está muriendo de frío. El frío no solo afecta a las extremidades, sino también al cerebro. Una persona que se está congelando deja de controlar sus acciones, la lógica se rompe, el juicio se distorsiona. De repente, le parece que todo está bien, que está a salvo, que puede relajarse. Pero eso solo significa que el final está cerca. El cuerpo se rinde. Pavlina recogió la chaqueta e intentó ponérsela de nuevo. Él la apartaba, diciendo que no era necesario, que estaba bien así. Ella insistió. Finalmente, él accedió, se puso la chaqueta, pero no se la abrochó. A pesar de todo, continuaron su camino. Todavía estaban convencidos de que llegarían al refugio. La lógica ya no funcionaba, se movían en piloto automático, simplemente porque quedarse quietos significaba congelarse. Pavlina vio la cima de una cresta delante. Pensó que detrás debía de estar la bajada hacia el lago. Fue primero, y Ondrej la siguió, paso a paso, lentamente, con paradas. En ese momento, su estado se volvió crítico. Pavlina se giraba y lo veía caminar como un robot, moviendo las piernas mecánicamente, con la mirada perdida. Su habla se volvió incoherente. Decía cosas sin sentido. Algo sobre su casa, sobre el calor. Mencionaba nombres de personas que no estaban allí. A veces se detenía y mordía los árboles. Simplemente se acercaba a un tronco y clavaba los dientes en la corteza.
Pavlina lo miraba, sin saber qué hacer. Lo llamaba, le tiraba de la manga. Él soltaba el árbol y seguía caminando. Hipotermia en fase avanzada. El cerebro estaba casi desconectado. Continuaron bajando sin sendero, a ciegas. Esperaban llegar al lago en cualquier momento. Y entonces, la cornisa de nieve por la que caminaban se derrumbó. De repente, sin previo aviso, la tierra simplemente desapareció bajo sus pies. Una caída, volteretas, nieve en la cara, golpes contra las rocas, arañazos de las ramas. Pavlina gritaba, intentando agarrarse a algo, pero solo daba vueltas en la avalancha de nieve. 20, quizás 30 metros. A esa velocidad era difícil saberlo. Se detuvo bruscamente al chocar contra un montón de nieve. Yació unos segundos sin moverse, recuperándose. Le dolía todo el cuerpo, un zumbido en la cabeza. Lentamente se puso a 4 patas. Miró a su alrededor. No tenía la linterna frontal, se le había caído. Tampoco uno de los guantes. Su mano izquierda estaba desnuda, los dedos ya empezaban a entumecerse, pero no tenía huesos rotos. Tuvo suerte. Se acordó de Ondrej. Corrió hacia él. Él yacía a unos 10 metros. Estaba consciente, con los ojos abiertos, pero atrapado entre ramas y rocas. La mochila todavía estaba en su espalda, una carga pesada que lo había empotrado en una grieta entre 2 peñascos. Pavlina corrió y se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? ¿Todo en orden? Él respondió sí, pero su voz sonaba extraña, ronca, ahogada. Vio que estaba firmemente aprisionado entre 2 rocas y los troncos de árboles jóvenes. La mochila le presionaba desde arriba, aplastándole el pecho contra el borde afilado de la roca inferior. Le costaba respirar. La mujer intentó moverlo. Lo agarró por los hombros y tiró. No cedía. Intentó quitarle la mochila, pero las correas estaban debajo de él, fuera de su alcance. Ondrej también intentó salir. Apoyó los pies e intentó empujarse hacia afuera. Parecía que solo conseguía atascarse más. La pesada mochila y las ramas habían creado una trampa. Cuanto más se movía, más se aprisionaba. Bajo la presión de la mochila y las ramas, empezó a asfixiarse. El pecho comprimido, el aire no pasaba. Pavlina recuerda los horribles estertores. No eran gemidos ni gritos, sino estertores, como los de alguien que se ahoga. Ella intentó liberarlo. Cavó la nieve a su alrededor con las manos, intentó quitar las ramas, tiró de sus hombros con todas sus fuerzas. Los dedos de su mano sin guante estaban entumecidos, no le obedecían. Pero el cuerpo no se movía, como si estuviera congelado entre las rocas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿5 minutos? ¿10? El tiempo había perdido su significado. Los estertores cesaron. La respiración se detuvo. Sacó de la mochila de él la segunda linterna frontal, la de repuesto, que estaba en un bolsillo lateral. La encendió y le iluminó la cara a Ondrej. Los ojos abiertos, sin vida. Puso los dedos en su cuello, buscando el pulso. Nada. Ondrej estaba muerto. Pavlina se quedó sola. En la noche, en las montañas, cubiertas por 1 metro de nieve, con el cadáver de su novio al lado, sin comida, sin comunicación, sin saber siquiera dónde estaba. Sacó de la mochila de Ondrej el saco de dormir. El suyo estaba empapado, este estaba más o menos seco, y lo extendió junto al cuerpo. Se metió dentro. Pasó otra noche helada junto al fallecido, escuchando el aullido del viento y su propia respiración. A la mañana siguiente, cuando amaneció, se obligó a levantarse. El cuerpo entumecido, le dolía moverse. Miró a Ondrej. Durante la noche, la nieve lo había cubierto como un sudario.
Sacó de su mochila todo lo que podía serle útil: un poco de comida, 2 barritas de muesli, una bolsita de frutos secos, unos calcetines de repuesto, la linterna, una manta de emergencia, una fina película metalizada que conservaba algo de calor. Dejó su propia mochila, tomando solo lo esencial en una pequeña riñonera. Siguió adelante. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Simplemente hacia abajo, hacia el lago, hacia el refugio que había visto el día anterior. Tenía que estar por allí. Se abría paso entre arbustos y rocas sueltas. Cada paso era un esfuerzo. Los músculos agarrotados, las rodillas no se doblaban, la cabeza le daba vueltas por el cansancio y la deshidratación. La visibilidad seguía siendo mala, la niebla no se disipaba, las nubes bajas se aferraban a las laderas. La nieve profunda le arrebataba las últimas fuerzas, se hundía hasta el muslo, a veces hasta la cintura. Sacaba una pierna, daba un paso, se volvía a hundir. 10 metros, una pausa para respirar. Otros 10 metros, una pausa. Así todo el día. Además, había perdido ambos guantes. Las manos se le congelaban. Se las metía bajo la chaqueta, en las axilas, se las frotaba. Ayudaba por poco tiempo. Luego volvían a helarse. Los dedos se entumecieron, la piel se volvió blanca. Comenzaron las congelaciones. La oscuridad cayó de nuevo. El día era corto, anochecía pronto. Y otra noche bajo una roca saliente, la tercera en esos 4 días. Desenrolló el saco de dormir mojado y se metió dentro completamente vestida. Se puso todo lo que tenía: 2 camisetas, un polar, la chaqueta de plumas y un chubasquero por encima. Se envolvió en la manta de emergencia, una película crujiente que al menos conservaba un poco de calor. Pasó toda la noche frotándose las manos y los pies entumecidos, luchando contra la congelación. Se masajeaba los dedos, los flexionaba y extendía, intentando mantener el flujo sanguíneo. Sabía que si lo dejaba pasar, perdería las extremidades o moriría. Era ya la tercera noche luchando por su vida. En esta ruta de verano, aparentemente sencilla, que debería haber durado 3 días. Al día siguiente, el cuarto desde el inicio de la caminata, Pisova vio por fin el refugio en el valle. Claramente, no entre la niebla. Una estructura de madera a orillas del lago Mackenzie. El objetivo al que se dirigían. Se obligó a moverse más rápido, antes de que el tiempo volviera a empeorar. Descendió, agarrándose a las ramas, tropezando con las rocas. Lo principal era no perder de vista el refugio. Llegó al lago Mackenzie. Aguas negras, cubiertas por una fina capa de hielo cerca de las orillas. Empezó a caminar por la orilla sobre rocas mojadas. Las piedras estaban resbaladizas, cubiertas de hielo y musgo. Debido al agotamiento físico, 4 días casi sin comida, sin dormir, al límite de sus fuerzas, se enganchó la punta de la bota en un saliente y perdió el equilibrio. Resbaló en una roca mojada y cayó a las aguas heladas del lago. Un shock de frío. El agua estaba a 3 grados, no más. Glacial. Se le cortó la respiración, los músculos se le acalambraron. Por un segundo pensó, se acabó, es el fin. Pero el instinto de supervivencia funcionó. Tocó el fondo, se impulsó y salió a la orilla. Toda su ropa estaba empapada. El agua goteaba de su chaqueta, de su pelo, se le metía en las botas. El cuerpo le temblaba de frío. Continuó su camino, apenas distinguiendo la realidad. La vista borrosa, los pensamientos confusos, las piernas moviéndose por sí solas. En piloto automático. Con sus últimas fuerzas, llegó al refugio al mediodía. La puerta estaba justo delante de ella. La salvación, a 2 pasos. Se acercó, tiró del pomo. Cerrado.
Empujó con el hombro, no cedía, cerrado con llave. Fuera de temporada, la cabaña del guardaparques estaba vacía. No había nadie. Desesperada, miró a su alrededor y encontró una piedra del tamaño de un puño. Se acercó a la ventana. Sin dudarlo, rompió el cristal. El sonido de los cristales rotos, luego el silencio. Quitó los restos de cristal con la manga de la chaqueta, metió la mano, encontró el pestillo y lo abrió. Entró por el marco, cortándose la pierna con un fragmento. Cayó al suelo y yació allí unos segundos, inmóvil. Luego se levantó y miró a su alrededor. Resultó ser una cabaña bastante cómoda, no un refugio espartano para turistas, sino una verdadera casa donde, en temporada, vive el guardaparques del Parque Nacional. Dentro, Pisova encontró una estufa de hierro, una pila de leña junto a la pared y grandes reservas de comida, conservas, cereales, pasta, té, azúcar, ropa de abrigo en perchas, mantas en una cama, una lámpara de queroseno, cerillas. Encendió el fuego en la estufa, le temblaban las manos, las cerillas se le caían, pero al tercer intento lo consiguió. Y se quitó la ropa mojada. Se puso desnuda frente a la estufa, temblando de pies a cabeza, exponiendo su cuerpo helado al calor. Lenta, gradualmente, empezó a entrar en calor. Se examinó el cuerpo. Estaba cubierto de grandes hematomas, azules, morados, amarillos, marcas de caídas y golpes contra las rocas. Cortes profundos en brazos y piernas. Algunos sangraban. Tenía las manos y los pies congelados, la piel blanca, cerosa, con ampollas en algunas zonas. Pero estaba viva, viva. Envuelta en una manta seca y cálida, encontró una cama, se acostó y cayó en el olvido. No fue un sueño, sino un desmayo. Su cuerpo simplemente se apagó. Tardó varios días en recuperarse. Se despertaba sin saber dónde estaba. Se levantaba, iba a la estufa, añadía leña. Encontraba comida, preparaba algo sencillo, gachas con agua, té. Comía y volvía a dormirse. Las extremidades congeladas le dolían insoportablemente. Un dolor punzante y ardiente, sobre todo cuando empezaban a recuperarse. Tomaba analgésicos del botiquín que encontró en un armario. Ayudaban poco. Al tercer día intentó salir del refugio, caminar por el sendero hacia la gente. Pensó, quizás pueda llegar, parece que he recuperado fuerzas. Caminó unos 100 metros. Cayó en la nieve, que le llegaba casi hasta el pecho. Se dio cuenta de que no lo conseguiría. No tenía fuerzas. Las congelaciones le impedían caminar. Regresó. Cada día esperaba que alguien llegara. Otros turistas, el guardaparques, quien fuera. Pero pasaban los días, las semanas, y nadie. Silencio absoluto. Solo el viento y, de vez en cuando, el grito de algún pájaro. Ocasionalmente, sobrevolaban la casa avionetas, pequeñas aeronaves turísticas, excursiones voladoras para ricos. La mujer salía corriendo al patio, agitando una chaqueta roja atada a un palo largo. Gritaba, movía los brazos. Pero los aviones no descendían, no cambiaban de rumbo, no la veían. Vuelan demasiado alto, demasiado rápido. Una figura solitaria en la nieve es imposible de distinguir. Sacó las cenizas de la estufa. Grises, finas, se ven bien sobre el blanco. Salió al exterior y dibujó en la nieve una letra H mayúscula, enorme, de unos 10 metros de diámetro. H, la designación de un helipuerto, una señal internacional de socorro. Quizás la verían desde el aire. Hizo varios intentos más de salir por su cuenta. Al sexto día,
al 10º, al 15º. Cada vez las lesiones, la nieve o el tiempo la detenían. Regresaba, dándose cuenta de que estaba atrapada de verdad. Pasaron más de 20 días, 3 semanas de aislamiento total. Empezó a pensar que nunca la encontrarían, que moriría allí, en esa cabaña, y que su cuerpo no sería descubierto hasta el verano siguiente. Encontró herramientas en un cobertizo, una sierra, un martillo, clavos, alambre. Decidió fabricar sus propias raquetas de nieve y crampones. Cortó tablas en listones, dobló el alambre, ató la estructura con cuerda. El resultado se parecía vagamente a unas raquetas de nieve. Se las puso y salió a probarlas. Caminó unos 20 metros. La estructura se desmoronó. Las cuerdas no aguantaron, las tablas se partieron. Regresó e intentó repararlas. No lo consiguió. Además, vio varias avalanchas potentes que cayeron cerca del refugio. Enormes torrentes de nieve que arrasaban todo a su paso. El estruendo duraba 1 minuto, luego el silencio. Eso la asustó mucho. Comprendió que, incluso si lograba llegar al sendero, podría ser sepultada por una avalancha. No era seguro. Durante todo ese tiempo, llevó un diario. Encontró un cuaderno y un lápiz en un cajón. Escribía todos los días para no volverse loca, para distraerse de alguna manera de los pensamientos oscuros, del pensamiento de la muerte, de la imagen de Ondrej atrapado entre las rocas. Escribió mucho sobre él. Recordaba cómo era, amable, atento, dispuesto a ayudar. Lo llamaba un rescatista nato. Recordaba cómo siempre se detenía a ayudar a quienes lo necesitaban, a un desconocido en la carretera, a un turista perdido, a un animal herido. Y ahora él yacía muerto en algún lugar de la ladera, atrapado entre rocas y árboles, cubierto de nieve. Y nadie lo sabía, y no había nadie para ayudar. Su rescate se debió a una casualidad, pura suerte. La cónsul de la República Checa, que vivía cerca de Queenstown, una noche estaba navegando por Facebook, sin más, para pasar el rato. Vio una publicación de familiares preocupados. Buscaban a 2 checos, Pavlina y Ondrej, que habían desaparecido en Nueva Zelanda. La última vez que se comunicaron fue hacía 1 mes. No respondían a las llamadas, no escribían. ¿Alguien los había visto? La cónsul se alarmó. Transmitió la información al Departamento de Conservación. Ellos comprobaron sus bases de datos. Ningún registro en las rutas. Sin permisos, sin reservas en los refugios. Pero quizás estaban en algún lugar del país y simplemente habían perdido el teléfono. Comenzaron a buscar. Interrogaron a sus empleadores, quienes confirmaron que la última vez que los jóvenes se comunicaron fue a finales de julio. Revisaron sus tarjetas bancarias, ninguna transacción. Finalmente, la pareja fue declarada desaparecida. La policía inició la búsqueda. Encontraron su furgoneta en el aparcamiento al inicio de la ruta Routeburn. Dentro, sus pertenencias, documentos. Eso significaba que estaban en la ruta. Pero, ¿en qué tramo exactamente? Un helicóptero con rescatistas sobrevoló la ruta. Rastrearon el sendero de principio a fin. Revisaron los refugios, vacíos. Buscaban huellas, marcas, cualquier signo de presencia humana. Al sobrevolar el lago Mackenzie, el piloto notó movimiento abajo. Descendió. Vio a una mujer que agitaba los brazos y pedía ayuda. El helicóptero aterrizó junto al refugio. Los rescatistas salieron corriendo hacia Pavlina. Ella estaba de pie, tambaleándose, llorando. Pavlina Pisova fue rescatada, 1 mes después de iniciar la ruta.
El cuerpo de Ondrej fue encontrado al día siguiente. Un equipo de búsqueda subió siguiendo la descripción de Pavlina, encontró el lugar de la caída y rastreó la ladera. Estaba cubierto de nieve hasta la cintura, atrapado entre árboles jóvenes y rocas, exactamente como ella lo había descrito. El cuerpo fue evacuado en helicóptero. Pavlina fue trasladada al hospital de Queenstown. Congelación de 3er grado en manos y pies, deshidratación, agotamiento, múltiples cortes y contusiones. Pasó 2 semanas en el hospital. 2 días después de su rescate, todavía en el hospital, Pisova dio una rueda de prensa. En la comisaría de Queenstown, una pequeña sala, periodistas con cámaras. Tenía un aspecto terrible, demacrada, pálida, con las manos vendadas. Leía de una hoja, deteniéndose periódicamente para llorar y secarse los ojos. Su estado psicológico estaba al límite. Los médicos se opusieron, pero ella insistió. Al terminar su discurso dijo: «Cualquiera que vaya a las montañas de Nueva Zelanda en invierno debe tomarse muy en serio el tiempo cambiante y las condiciones invernales. Las montañas de aquí no perdonan los errores». Señaló como su principal error el no haber informado a nadie de su excursión, no registrarse con los servicios de rescate. No llevar un dispositivo de comunicación de emergencia. Una baliza de localización personal cuesta solo $100, pero puede salvar una vida. No llevar el equipo adecuado. Subestimar el tiempo y sus propias fuerzas. Más tarde, la policía publicó un informe oficial. En él se afirmaba directamente: la ropa y el equipo de Ondrej no eran adecuados para esa ruta. La ropa era demasiado ligera, adecuada quizás para un paseo de unas pocas horas con buen tiempo, pero definitivamente no para una caminata invernal de varios días en las montañas a más de 1000 metros de altitud. Los rescatistas señalaron que la mujer tuvo mucha suerte con el refugio. Normalmente, se prohíbe dejar comida en los refugios, ya que atrae a roedores que roen el cableado y dañan la propiedad. Pero ella tuvo la fortuna de dar con la cabaña del guardaparques, una vivienda con muchos más recursos que los refugios turísticos habituales. Reservas de comida para varios meses, leña, ropa, herramientas. Fue precisamente eso lo que le permitió aguantar casi un mes. El informe de la policía es bastante crítico con las decisiones de Pavlina Pisova. Cito textualmente: «Parece que Ondrej y Pisova no consideraron alternativas, solo avanzar por la ruta a toda costa. Esta extraña determinación, rayana en la obstinación, subyace en la decisión de continuar hacia el lago Mackenzie en lugar de quedarse en el refugio Harris o regresar al refugio Falls. El deseo de alcanzar el lago a toda costa les hizo saltarse el desayuno, salir directamente a la ruta y descender por una cresta no señalizada con mala visibilidad. Parece que Ondrej era el líder de la excursión y tomó la mayoría de las decisiones críticas. La pareja se consideraba excursionista experimentada, por lo que decidieron que podrían con la ruta, a pesar del consejo directo de los empleados del parque de no ir. A pesar de que Pisova era consciente de la creciente hipotermia de su compañero, piel azulada, temblores, habla incoherente, desvestimiento espontáneo, aparentemente no tomó medidas eficaces para tratarlo y pensó que llegar al refugio era la única opción de supervivencia. Pisova debería haber renunciado a buscar el refugio en la oscuridad y la ventisca y encontrar un lugar para protegerse inmediatamente del viento y la nieve, encender un fuego y calentar a Ondrej. Esto le habría dado una oportunidad de salvación. El informe también concluye: aunque la causa inmediata de la muerte de Ondrej Petr se considera hipotermia grave, agravada por asfixia mecánica, hubo numerosas oportunidades de tomar decisiones que casi con certeza habrían llevado a un resultado diferente. Los comentaristas en Internet, cuando la historia se hizo pública, a menudo culparon a Pavlina de la muerte de su compañero. Escribían con dureza, sin piedad.
Vio cómo se congelaba, pero no hizo nada. Siguió arrastrándolo, aunque él ya no podía caminar. ¿Por qué no se detuvieron? Encendieron un fuego y entraron en calor. Algunos fueron aún más lejos, proponiendo teorías conspirativas. Sugerían que Ondrej estaba vivo cuando Pavlina lo abandonó, atrapado, y se fue a buscar el refugio. Decían que podría haberlo salvado, pero tuvo miedo, lo abandonó y solo pensó en sí misma. Se basaban en las conclusiones de los forenses. El hombre murió de hipotermia, no de asfixia por la posición de su cuerpo, lo que significa que, teóricamente, podría haber estado vivo durante un tiempo después de quedar atrapado. Pero son especulaciones. Pavlina dijo que comprobó el pulso y no lo tenía. Creerla o no, es decisión de cada uno. La negativa a escuchar los consejos de los empleados del parque. La negativa a retroceder cuando quedó claro que las condiciones meteorológicas eran más difíciles de lo esperado. La negativa a prepararse adecuadamente para la excursión, aunque era evidente que el equipo era insuficiente. Ahorrar en el registro y en las comunicaciones de emergencia. Todo esto, en conjunto, los puso en una situación de peligro mortal. Pero criticar con demasiada dureza a la mujer que sobrevivió es probablemente injusto. Ella también estaba al límite del agotamiento, congelada, sometida a un estrés extremo. Su cerebro no funcionaba bien. La hipotermia afecta al juicio, a la capacidad de tomar decisiones. Exigirle acciones meditadas y racionales en ese estado puede ser correcto desde el punto de vista de los manuales de supervivencia, pero es cruel desde una perspectiva humana. Es fácil juzgar sentado en una casa caliente con una taza de té en la mano. Es más difícil cuando estás en medio de una ventisca, en la oscuridad, cuando las manos no te obedecen por el frío, cuando cada paso es un dolor. Esta historia trata sobre cómo una cadena de pequeños errores, cada uno de los cuales parece insignificante, se convierte en una catástrofe. Cómo la obstinada negativa a dar la vuelta, a admitir que el plan ha fracasado, puede llevar a la tragedia. Las montañas no perdonan la imprudencia, no perdonan la obstinación, no perdonan el ahorro en seguridad. Pero, en mi opinión, la lección más importante de esta historia no está en los detalles técnicos: qué equipo llevar, cómo no perderse, qué hacer en caso de hipotermia, sino en la psicología, en ese momento en el que tienes que detenerte y decirte a ti mismo: basta, algo va mal, seguir es peligroso, damos la vuelta. Es la decisión más difícil en la montaña. Dar la vuelta cuando ya has recorrido la mitad del camino. Retroceder cuando el objetivo está cerca. Admitir que te equivocaste, que no calculaste bien tus fuerzas. Pero a veces es la única decisión correcta, la que salva vidas.